Jesús, gracias por atendernos. Te saludamos desde Caracas. Un gusto saludarte, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, Jesús, año electoral, año que prevé las elecciones regionales, es decir, las de gobernadores. No sabemos a estas alturas si, tal como se ha asomado por allí, pudiera haber un acuerdo para unir las de gobernadores con las de alcaldes. Pero en todo caso, pasaremos muy probablemente por la definición de una nueva directiva del CNE, toda vez que esta es una Asamblea Nacional con una inmensa mayoría chavista. Es decir, es probable que esta vez, después de mucho tiempo, el TSJ no tenga que entrar a definir quiénes son los nuevos rectores. ¿Cómo estás viendo tú las condiciones que hasta ahora se pueden vislumbrar en el camino? Bueno, Eduardo, primero que todo, gracias por la invitación. Nosotros hemos trabajado el tema de transparencia electoral a través de una publicación que hicimos el año pasado, Así se vota en Venezuela, donde hacemos un recorrido por los últimos 20 años en materia electoral, ¿no? Y tomo esto que dices de el recurso que usaba el Tribunal Supremo de Justicia con la excusa de la omisión legislativa para nombrar a los rectores del CNE, y tal como dices, se supone que un escenario favorable para el oficialismo, como es el caso que estamos viendo, donde tienen una inmensa mayoría en la recién electa Asamblea Nacional, pues no va a ser necesario acudir a esta estrategia, ¿no? O esta herramienta del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que se espera? Se supone, o uno lo que siente, por lo menos desde afuera, es que el oficialismo se siente fuerte después de haber de alguna manera sacado a la Asamblea electa en 2015, más allá de que los resultados no sean reconocidos internacionalmente, ha hecho una especie de purga y ha de alguna manera dejado todo en bandeja para celebrar unas elecciones regionales donde se supone que con esta apatía opositora y esta falta de estrategia unitaria seguramente se quiere hacer con la totalidad de los cargos electos. ¿Se puede hacer algo? ¿Y qué tendría que pasar para que ese algo ocurriera a favor de la mejora de las condiciones electorales? Porque no podemos olvidar lo que decía Michelle Bachelet desde hace rato, en el sentido de que en Venezuela se debe luchar por alcanzar acuerdos que permitan un ambiente de mínima confianza que promueva la participación para evitar pasar por lo que vivimos el 6 de diciembre a propósito de las parlamentarias. ¿Es posible, te pregunto, salvar las condiciones electorales que permitan ese mínimo nivel de participación? Digo yo, mínimo nivel satisfactorio. Claro, fíjate, eso va a depender de muchas variables que están del lado de la oposición, pero también del lado del oficialismo. Tiene que, o sea, para el gobierno tampoco es rentable en cuanto a legitimidad internacional que se vayan desconociendo los resultados de las elecciones desde el 2018, ¿no? Desde las presidenciales en las que fraudulentamente se impone Maduro. Entonces, el gobierno necesita algún tipo de legitimidad con la comunidad internacional y también con algunos actores internos. El gobierno ha hecho su estrategia, minando la unidad opositora, poniendo a una llamada oposición moderada, más bien me parece a mí son partidos satélites del PSUV que de alguna manera intentan legitimar los resultados, y después tienes la oposición, digamos, del G4, que ha decidido no participar en los últimos comicios. Tiene que haber algún tipo de negociación, y esto yo creo que se está hablando en algunas esferas que manejan el tema de negociaciones internacionales. Tiene que haber alguna negociación para que el oficialismo se abra a tener una arena electoral medianamente competitiva, como ocurría quizá antes del 2015 con el esquema de autoritarismo competitivo, autoritarismo electoral, donde el oficialismo dejaba un espacio en la arena electoral para que la oposición participara, tomando ciertos recaudos para no perder el poder. No digo que eso sea lo ideal, pero creo que pasando desde este momento, donde la oposición no participa y la participación es del 30%, pasar a un esquema de un autoritarismo competitivo donde se pongan en disputa algunos cargos, creo que puede contribuir a ir en un camino lento
de recuperación de condiciones electorales. Jesús, sobre tu más reciente comentario, se me ocurre una pregunta que te va a llevar al análisis político. ¿Qué nivel de dependencia tienen unas posibles negociaciones, unos posibles acuerdos en materia de las condiciones electorales con que internamente primero la oposición se ponga de acuerdo? Porque tú lo has dicho, para el gobierno ha sido importante generar desencuentros dentro de la oposición. Es indispensable que haya acuerdos en la oposición, alineamientos estratégicos para luego aspirar la lucha por mejores condiciones. ¿Una cosa depende de la otra? Es fundamental, Eduardo. Las personas estudiosas de la literatura politológica en cuanto a autoritarismo inmediatamente van a ver que los autoritarismos competitivos o absolutos se mantienen por minar la unidad opositora, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que ha pasado en Venezuela. Han dividido a la oposición y la misma oposición, al no tener un esquema de resolver las disputas internas. Recordemos que las distintas plataformas opositoras han sido plataformas electorales, pero muy pocas han tenido verdaderos mecanismos de resolución de disputas. Esto lo ha capitalizado muy bien el oficialismo y mucho más en los últimos años. Entonces, es fundamental que realmente la dirigencia opositora se abra a un debate en el que, bueno, de alguna manera dejen de lado las mezquindades, ¿no? y pongan por delante lo que tiene que ver con el futuro del país, con los intereses de sus representados, encontrar mecanismos para resolución de conflictos internos, de cuotas de poder internas y hacer un frente unificado que sí pueda ir a negociar unas condiciones. Lo que ha habido es lo contrario, ¿no? Desde hace más de un año ha habido un gran desgaste a lo interno de la oposición. El oficialismo ha jugado sus cartas, ha tenido, como decíamos, esta oposición moderada, que la llaman ahora, a mí no me gusta mucho el término, me parece que simplemente son sectores colaboracionistas con el oficialismo, pero hasta que no haya una estrategia unificada desde la oposición va a ser muy difícil negociar condiciones integralmente. Jesús, te mantengo en el plano del análisis político. ¿A Nicolás Maduro le serviría un resultado, un ambiente y un resultado electoral en las regionales como el del 6 de diciembre? Que, por ejemplo, hay tantos países, incluyendo los integrantes de la Unión Europea, desconocen hoy, los que llevaron a los nuevos parlamentarios al Poder Legislativo a partir del 5 de enero. ¿A Nicolás Maduro le funcionaría unas regionales y después unas de alcaldes en términos similares? Yo no creo que sea la opción ideal, quizá es la opción menos traumática, ¿no? Para el oficialismo, no perder esos espacios de poder simbólico, porque sabemos muy bien que en los momentos en los que han perdido gobernaciones no han tenido problemas en hacer alguna institución paralela que copte las facultades o las funciones de lo que perdieron, pero creo que no para nada es el escenario ideal. Evidentemente se saben una minoría contundente y que un escenario de integridad y transparencia electoral no pudieran ser competitivos, pero como decía antes, ¿no? Yo creo que pueden aspirar a unas condiciones medianamente íntegras siempre y cuando tengan los incentivos también para hacerlo. Por ahora, al parecer, no ha habido los suficientes incentivos para que el oficialismo brinde algunas condiciones y tampoco ha habido la suficiente presión por esta dificultad en la estrategia unitaria para, de alguna manera, presionar al oficialismo nacional e internacionalmente para que brinde estas condiciones. Jesús, si tú fueras miembro, por ejemplo, de Acción Democrática, de la Acción Democrática que preexistía antes de las intervenciones del TSJ en sus directivas, ¿qué harías? ¿Te aferrarías porfiadamente a la defensa de las siglas y dirías, no me muevo de aquí, las cosas como están, hasta que recuperemos nuestras siglas, nuestra identidad? ¿O buscarías alguna manera, no sé cuál, pero buscarías alguna manera de reorganizar internamente al partido, de retomarlo en razón de lo que está pasando
y bueno, y generar una fortaleza en la unidad interna? Bueno, Eduardo, es una pregunta difícil, pero muy brevemente te respondo. Creo que las Islas de Acción Democrática están en el imaginario venezolano desde hace muchísimo tiempo y sería muy difícil volver a ser una organización por fuera de esas islas. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer nada porque se hayan perdido, ¿no? Creo que habría que avanzar paralelamente en ambas direcciones, seguir manteniendo digamos, la movilización de los cuadros a nivel de base, a nivel municipal, parroquial, regional, y al mismo tiempo seguir dando la lucha para recuperar la sigla en su la legítima, ¿no? Y yo creo que esto también puede ser parte de la negociación, siempre y cuando se den, como te decía, los incentivos adecuados, las presiones adecuadas, que yo creo que eso todavía no ha llegado. En el momento que eso se pueda dar, quizá pueda haber también una cesión por parte de la coalición dominante en cosas que quizá para ellos no sean tan relevantes, ¿no? Como puede ser el nombre del partido. Más allá de lo coyuntural, ¿tú crees que los actores de la oposición están activados? Yo creo que la dirigencia opositora tradicional ha quedado un poco desfasada, Eduardo. Quizá han tardado un poco en leer el momento. Creo que las personas o las organizaciones que más han tenido olfato para saber lo que está pasando en este momento son las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de contención de la crisis humanitaria. Creo que se está discutiendo a veces en unos términos que no están, digamos, al día con la problemática venezolana. Y eso lo ha sabido leer muy bien las organizaciones de la sociedad civil y es por eso que hoy en día los están persiguiendo. También lo ha sabido leer muy bien los medios no tradicionales, los medios digitales, y por eso también los están persiguiendo. Creo que se ha perdido un poco el tema de la problemática diaria del venezolano y se han entrado en un debate que tiene que ver con esa disputa de las cuotas de poder y de alguna manera se han desfasado de lo que está sucediendo. Así que me parece que justamente tiene que ampliarse, tiene que abrirse y tienen que sin mezquindades empezar a escuchar lo que verdaderamente está pasando y actuar en razón de ello. Jesús, te agradezco mucho estos interesantes minutos desde Caracas hasta Buenos Aires. Llegue este abrazo de un paisano. Hasta pronto.